Bienvenidos al vídeo de hoy. En esta ocasión os voy a enseñar unas recetas de berenjenas que no os podéis perder, ya que serán del gusto de todos los comensales a vuestra mesa. Para comenzar con nuestra primera receta de hoy necesitaremos una berenjena que pelaremos un trozo sí y un trozo no. Luego cortaremos a lo largo, le daremos la vuelta y comenzaremos a partir a lo largo. Y después volveremos a partir a lo largo para terminar cortando cuadraditos pequeños. Seguidamente los colocaremos en un bol de cristal. Pero antes de seguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte todos los vídeos tan interesantes que publicamos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, el siguiente elemento que vamos a necesitar van a ser 4 huevos. Sí, ahí los veis. Los vamos a colocar en un bol y seguidamente los vamos a revolver o batir bien con un tenedor. Incorporaremos los huevos a los trocitos de berenjena y también vamos a incorporar las especias. Pimienta negra, pimentón ahumado y luego para terminar pondremos sal al gusto. Es el momento de revolver bien todos los ingredientes. Para que todos ellos cojan el mismo sabor. Y ahora vamos a necesitar 4 dientes de ajo. Los pelaremos y picaremos en pequeñito. Ya veis las imágenes. Y cuando los tengamos bien partidos en pequeño, terminaremos añadiéndolos al bol. Bueno, también añadiremos un tomate de ensalada. Previamente pues lo habremos lavado y cortado en taquitos pequeños. Ahí lo tenéis. También vamos a añadir a esta receta de hoy cebolla verde o cebolleta. La lavamos y cortamos en trocitos y también pues lo vamos a incorporar al bol. Ahí está. Haremos lo mismo con un ramillete de perejil, o sea que lo lavaremos y cortaremos en pequeño para terminar echando junto al resto de los ingredientes dentro del bol. Para continuar incorporaremos 2 cucharadas de harina bien colmadas, bien llenitas, ya veis. Y revolveremos todo muy bien. Mientras hacemos esto vamos a precalentar el horno. Mientras revolvemos todo muy bien. Ahí lo tenemos y ahora vamos a utilizar un molde de horno o uno de estos que puede ser que vienen ya comprados, de estos como metálicos. ¿Veis las imágenes? Vale. Los rellenamos bien con todos los ingredientes
y lo vamos a hornear durante 40 minutos a 160 grados. Mientras esperamos, pues vamos a necesitar 70 gramos de queso y en este momento pues lo vamos a rallar bien. 10 minutos antes de que finalice el tiempo de cocción, espolvorearemos la berenjena espolvorearemos el queso encima de la berenjena junto con todos los ingredientes que hay en la cazuela. Eso es, ¿veis qué precioso queda? Bueno, pues pasado ese tiempo ya está preparado para sacar del horno y para comer. Ya veis qué buena pinta tiene, está delicioso. Asegúrate de compartir este vídeo con tus amigos y familiares. No te quedes para ti sola, ¿eh? Y ahora vamos a por la siguiente receta, la segunda. Vamos a necesitar una berenjena a la que quitaremos las puntas y pelaremos un trozo sí y un trozo no. Seguidamente cortaremos en cuadraditos y colocaremos en un bol de cristal. Ahora vamos a necesitar una sartén a la que pondremos un poco de aceite vegetal e incorporaremos la berenjena. Y seguidamente vamos a añadir sal al gusto. Ahí está. Llega el momento de añadir la pimienta negra y revolver bien. Vamos a dejar freír hasta que se dore, hasta que coge un colorcito ya doradito. Mientras esto ocurre, pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una cebolla y la cortaremos en trocitos. La colocaremos en una sartén la partiremos en trocitos, la colocaremos en una sartén con un poquito de aceite y la dejaremos freír a fuego lento hasta que también se dore un poquito, se ablande. Mientras vamos a por un pimiento dulce de estos rojos. Después de lavar, quitamos la semilla y cortamos en trozos a lo largo. Para terminar, cortaremos en trocitos pequeños que incorporaremos a la sartén junto con la cebolla. Ya veis que estamos cortando primero en tiras y luego en trocitos pequeños. Y cuando ya lo tengamos, lo añadimos a la sartén. Ahí está, ya veis las imágenes. Ahora ha llegado el momento de utilizar un tomate. Bueno, aquí está el tomate. Lavamos y cortamos en pequeño para, una vez cortado bien menudito, lo vamos a unir junto con la cebolla y el pimiento en la misma sartén. Y lo que vamos a hacer es cocinarlo todo junto un poquito. Ya veis, ¿no? Ahí están las imágenes. También vamos a necesitar 100 mililitros de salsa de tomate, que la añadiremos también sal al gusto. Y luego en esta ocasión vamos a añadir albahaca seca, pimentón ahumado y pimienta negra. Esto, si alguna de las especias a ti no te van, pues no la pongas, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que así queda muy rico. Ahí está el pimentón ahumado y ahora la pimienta negra. Y en esta ocasión
también le pondremos una cucharadita de azúcar. Y para terminar, revolveremos bien todos los ingredientes, para que se mezclen bien todos. La verdad es que tiene una pinta estupenda. Ya están todos mezclados. Y vamos a por el siguiente alimento de hoy. Vamos a necesitar 3 dientes de ajo. Los pelamos. Ahí los tenemos. Ahora los vamos a rallar y los uniremos a la salsa de tomate. Este tomate, una vez todo bien mezclado, lo uniremos al contenido que teníamos en la sartén con cebolla, pimiento, tomate y lo cocinaremos durante unos minutos. Seguidamente le incorporaremos las berenjenas cocinadas, un poco todo junto, lo pondremos ahí todo junto y ahí, bueno, sí, ahí veis las imágenes. Y haremos como unos huequitos, unos pequeños huequitos para meter los huevos. Es nuestro elemento estrella de hoy. Se trata del huevo, así que haz pequeños, bueno, como pocitos para hacer sitio a los huevos y van a ser 5 huevos. Seguidamente necesitaremos una barra de pan que cortaremos en lonchas. Ahí están. Bueno, también vamos a necesitar un bol al que le echaremos un poco de aceite vegetal y sal. Ahora le vamos a añadir hierbas italianas, pimentón ahumado y pimienta negra. Si alguno, como te he dicho antes, si alguno de los ingredientes no te gusta, pues no lo pongas. Y vamos a por el tercero de los ingredientes. Bueno, necesitaremos un diente de ajo que partiremos en trocitos y lo uniremos al bol. Ahora necesitaremos la bandeja de horno y papel de horno para colocar encima. Con la ayuda de una brocha untaremos el contenido del bol sobre el papel de horno. Encima iremos colocando las lonchas de pan y seguidamente con la misma brocha les untaremos por la parte de arriba con la misma salsa que habíamos preparado antes. Bueno, pues la idea es introducir al horno por espacio de 5 minutos a 180 grados. Mientras esto ocurre, resulta que ya se han hecho los huevos y ahora lavaremos y partiremos un trocito de una ramita de perejil que incorporaremos a los huevos. Los huevos ya están en su punto, así que los sacamos del horno, Los panes también, los huevos ya estaban, les hemos echado el perejil, los panes ya están, los sacamos del horno, los colocamos en un bol. Y se trata de un plato delicioso y barato que además te sirve para poder aprovechar cuando tu huerta te regala con más berenjenas de las que esperabas. Así que aproveche. Ahí lo tenéis. ¿No es estupendo? Bueno, para finalizar con el vídeo de hoy, vamos a por la tercera receta,
quédate hasta el final del vídeo para no perderte la última receta y la más rica, y comparte este vídeo con tus amigos. Bueno, para empezar necesitaremos 2 berenjenas que cortaremos en rodajas. Necesitaremos también la bandeja de horno y papel de horno. Iremos colocando las rodajas de berenjena sobre el papel de horno y encima les pondremos un poquito de sal. Luego pimentón ahumado, ajo seco y pimienta negra. También añadiremos un chorrito de aceite vegetal. Y con los dedos iremos mezclando bien los ingredientes por cada una de las rodajas de berenjena. Cuando ya estén todas, las hornearemos a 180 grados por espacio de 20 minutos. Mientras esperamos, pelaremos y trocearemos una cebolla. Lo picaremos bien y vamos a necesitar una sartén a la que pondremos un chorrito de aceite vegetal. Y cuando esté caliente le incorporaremos la cebolla. La saltearemos a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente. Ahora pelaremos y partiremos 2 zanahorias para colocar en la sartén junto con la cebolla. Bueno, cuando ya las tengamos, las unimos y dejaremos sofreír ligeramente un ratito a fuego medio, hasta que se ablanden bien. Y entonces ahora llega la hora de lavar y cortar un pimiento verde de estos grandes. Cuando lo tengamos listo, o sea, lavado, y le quitamos las semillas y lo partimos en pedacitos pequeños, pues añadiremos a la sartén y saltearemos a fuego medio durante, no sé, 2 o 3 minutos aproximadamente, hasta que veamos que se ablanda un poquito. A continuación pondremos sal al gusto, ajo seco y pimienta negra. Y luego iremos revolviendo para mezclarlo todo bien. Ahí tenemos todos los ingredientes y revolvemos. Bueno, parece que las berenjenas del horno ya se han hecho, así que las vamos a sacar y colocar en una fuente de horno de cristal. Seguidamente añadiremos por encima las verduras de la sartén y mezclaremos todo muy bien. Bueno, ya casi estamos terminando y vamos a necesitar tomates cherry de estos chiquitines. Los lavaremos y cortaremos por la mitad para colocarlos por encima. ¿Veis qué bonito queda? Perfecto. Bueno, ahora necesitaremos 4 huevos. Los batimos bien y una vez que estén bien batidos les vamos a añadir 200 mililitros de nata. Y también vamos a añadir una taza pequeña de harina y después sal al gusto. Y volveremos a batirlo todo muy bien para que no quede ningún tipo de grumo. ¿Veis qué bien está? Perfecto.
Bueno, para esta ocasión hemos elegido añadir eneldo, eneldo y una ramita de perejil, las dos cosas. Entonces, bueno, lavamos previamente uno, luego el otro y los cortamos en pedacitos y lo añadimos a nuestra mezcla. Para terminar batiendo todo muy bien. Ahí está, primero el eneldo, luego el perejil. Lo mezclamos todo muy bien. Y lo ponemos encima de nuestras verduras. Y ya el último paso pues consiste en hornear a 180 grados durante 30 minutos. Mientras esto ocurre, pues lo que hacemos es coger 70 gramos de queso y lo iremos rallando. Y lo vamos a espolvorear sobre la fuente 10 minutos antes de que termine la cocción, de que termine de cocinarse. Y luego, pasados los 10 minutos, pues lo sacamos del horno y ya nos queda pues como crujiente, como tostadito el queso. Y ya estaría, ahí está, listo para comer. Es una receta increíble que te va a encantar. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares porque te lo agradecerán. Y acuérdate de hacer esta receta para tus invitados vegetarianos, que también les va a gustar mucho. Espero que hayas disfrutado aprendiendo estas recetas. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.